Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Susana Fernández. En esta ocasión nos corresponde desarrollar el siguiente video que toca los temas del capítulo 4, 5 y 6, específicamente lo referido a las técnicas de análisis financiero para la evaluación de proyecto de inversión. Esta sería la parte 2 de la tutoría 2. En cuanto a los contenidos, desarrollaremos este video de la siguiente forma. Partiremos de un supuesto dado para el cálculo de los flujos de caja de un proyecto de inversión, los cuales los desarrollaremos bajo tres esquemas distintos. Uno, flujos de caja sin financiamiento. Otro, flujo de caja con financiamiento sobre la inversión, incluido el capital de trabajo. Y el último, flujo de caja con financiamiento sobre la inversión sin el capital de trabajo. Observen aquí que vamos a partir de un supuesto para la compra de un bote sin financiamiento. Obsérvese también que tenemos toda la información correspondiente tanto de la compra del bote como de los ingresos y costos y gastos correspondientes a 5 años. Además de eso, tenemos que el costo de instalación es de 0, al igual que el valor de rescate. Recordemos que el valor de rescate es el monto por el cual se decide al finalizar la vida útil del activo de venderlo en un monto determinado. En este caso no se está definiendo ni se está determinando que dicho activo se piense vender al final de la vida útil del mismo. También tenemos el costo de capital, recuerden que es un 10% en este caso para el ejemplo propuesto, y la vida útil del activo es de 5 años mediante el método de depreciación por línea recta. Como puede observarse, tenemos los ingresos y costos para 5 años. Con base en esta información, vamos a calcular entonces la inversión inicial y la depreciación, los flujos de caja sin financiamiento, los métodos de evaluación BAN, TIR y periodo de retorno, para emitir posteriormente una recomendación de que si el proyecto con base en esos resultados se acepta o se rechaza. Ahora bien, volvemos a indicar acá cuáles son los esquemas de diferencia entre uno y otro. Ya sabemos que a partir de los enunciados, el esquema que nos corresponde utilizar es el correspondiente a flujos de caja sin financiamiento, que son los supuestos dados para este caso. Como pueden observar, el flujo de caja se establece por columnas según años que consideremos, en este caso 5 años, y obsérvese bien que el esquema del flujo de caja es muy similar al estado de resultados. Iniciaríamos primero con los ingresos que genera dicho proyecto y le restaríamos los costos y gastos correspondientes a dicho proyecto para obtener una utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos determinada. A esa utilidad se le restaría la depreciación, seguidamente se le restaría la tasa de impuestos sobre la renta para obtener una utilidad neta después de impuestos y luego volvemos nuevamente a sumar la depreciación a dichos flujos para obtener ya el flujo de caja neto para cada uno de los años correspondientes. En cuanto a la inversión, recordemos que la inversión se considera la compra del activo, que son 460. No hay costos de instalación, pero sí hay capital de trabajo, con lo cual se debe sumar a la inversión de ese activo para un total de 600. De la misma forma, calcularíamos la depreciación y recordemos que sería sobre el monto del bote, que es el activo. Como no hay valor de rescate, se mantiene en el monto 460, sobre el cual se calcula los 5 años de vida útil para el cálculo de la apreciación, los cuales se ven claramente reflejados en los flujos de caja en el esquema del flujo de caja, tanto restando al inicio y sumando al final. Ahora bien, consideraremos únicamente los flujos de caja que nos generó el esquema anterior, considerando que el costo de capital es del 10% y que la inversión es de 600. De esta forma obtendríamos que el BAN tiene un valor de 236,28 positivo, la TIR tiene un monto de 25,36% y el periodo de retorno de la inversión es de 2,77. Bajo criterios BAN, dado que el BAN es mayor que 0, el proyecto se recomendaría. Bajo el criterio TIR, al ser la tasa interna de retorno mayor al costo de capital, que es del 10%, el proyecto también se recomienda. Y por lo tanto, el periodo de retorno de la inversión es de 2,77 años. Esto quiere decir que la inversión
inicial se recupera casi a los 3 años de iniciado el proyecto. Observen nuevamente aquí la fórmula correspondiente para el cálculo del BAN y el TIR y desarrollada con los valores correspondientes. Continuamos con el siguiente ejemplo, que es el que tiene que ver con la compra del bote con financiamiento, incluido el capital de trabajo. Adicionalmente a la información anterior que se mantiene para este nuevo supuesto, adicionamos nuevos datos referentes a la fuente de financiamiento y se indica que se financiará el 30% de la inversión, incluido el capital de trabajo, a una tasa de interés del 10% anual, pagadera en 6 cuotas anuales iguales. De la misma forma, calcularíamos exactamente los mismos valores que se piden, que la inversión inicial y la depreciación, los flujos de caja con financiamiento, los 3 métodos indicados de evaluación y le emitiríamos igualmente un criterio de aceptación o de rechazo del proyecto. Con la información que aporta el supuesto podemos determinar que el 30% de la inversión con capital de trabajo corresponde a 180, que es el monto del financiamiento. Una vez que tenemos el monto del préstamo, los 180, nos corresponde calcular la siguiente fórmula para obtener la cuota anual que corresponde a este préstamo para un periodo de 6 años, la cual es de 41,33. Obsérvese claramente que adicionalmente debemos hacer la tabla de amortización para establecer entonces los intereses y la amortización que corresponden a cada año y que son los valores que deben registrarse en el esquema del flujo de caja. ¿Cómo calculamos entonces los intereses y la amortización? Bueno, el primer año, en el año 1, ya sabemos que el monto del préstamo es de 180. Este monto lo multiplicamos por la tasa de interés del préstamo, que es de un 10%, y obtenemos que los intereses son de 18. Estos intereses se los restamos a la cuota anual, que es 41,33, y obtendríamos de esta forma la amortización del año 1, que es de 23,33. Si nosotros sumamos intereses y amortización, esto debe ser igual a la cuota anual de 41,33. Ahora bien, ¿cómo calculamos el año 2? Si sabemos que en el año 1 hubo una amortización al préstamo, sabemos que entonces que en el año 2 serían 180 menos 23,33, que es la amortización que se hizo al préstamo en el primer año, para determinar que en el año 2 el saldo del préstamo es de 156,67 y de la misma forma calcularíamos los intereses, que sería multiplicando este monto por la tasa de interés del préstamo, que es de un 10%, para un 15,67 de intereses, los cuales le restamos a la monto de 41,33 y obtendríamos de esa forma el monto de la amortización del segundo año, que sería de 25,66. De la misma forma lo haríamos para el resto de los años. Con la información anterior procedemos entonces a elaborar el esquema del flujo de caja con financiamiento. Observen bien que en el esquema se incorpora el gasto financiero, que son los intereses del préstamo, y la amortización, las cuales se obtienen de la tabla de amortización realizada en la presentación anterior, y adicionalmente se sumaría a la inversión inicial el monto del préstamo otorgado, que es de 180. De esta forma obtendríamos ya los flujos anuales para poder proceder a calcular las técnicas de análisis para la valoración de proyectos. Podemos ver claramente que el BAN tiene un valor de 462,73, la TIR tiene un valor de 53,17 y un periodo de retorno de la inversión de 1,11 años, lo que significa que en poco más de un año la empresa logra recuperar la inversión realizada al inicio del proyecto. En cuanto a BAN y TIR, dado que BAN es mayor a 0 y la TIR es mayor al costo capital, que es del 10%, el proyecto se acepta. En esta presentación también mostramos cómo se puede realizar el cálculo del BAN y TIR a través de la hoja Excel. Observen bien que a partir de las fórmulas indicadas acá, nosotros podemos
corroborar y confirmar que efectivamente los resultados de Bank y TIR son los correctos. A continuación veremos entonces el siguiente supuesto, que es la compra de bote con financiamiento, que equivale al 30% de la inversión sin el capital de trabajo, igual a una tasa de interés del 10% anual, pagadera en 6 cuotas anuales iguales. Obsérvese además que los demás supuestos del caso no varían. Para ello vamos a proceder exactamente igual que hicimos con los anteriores, calculando la inversión inicial y la depreciación, los flujos de caja con financiamiento, los 3 métodos de evaluación y por último emitir un criterio de aceptación o rechazo del proyecto. Muy bien, nuevamente volvemos a calcular la cuota anual de dicho préstamo, donde observamos que pasamos de 180 con un financiamiento anterior, donde sí se consideraba el capital de trabajo, para un préstamo de 138 al excluir el capital de trabajo para el cálculo de ese 30%. Una vez que definimos cuál es el monto del financiamiento, procedemos a calcular la cuota anual que corresponde a dicho préstamo, el cual es de 31,69. Obsérvese en la tabla de amortización que efectivamente para los 6 años la PMT o cuota anual es de 31,69. De la misma forma haríamos con el cálculo de los intereses y la amortización, estableciendo que en el año 1 el monto del préstamo, que es de 138, se multiplica por la tasa de interés del préstamo para obtener los intereses correspondientes, en este caso 13,80, los cuales se le restan a la cuota anual o PMT para obtener el monto de la amortización. Recordemos que la suma de intereses y amortización es igual al PMT. Y lo mismo haríamos con los demás años, de modo que en el año 2 restamos a los 138 la amortización para arrancar con un saldo en el año 2 de 120,11 del préstamo. Y así lo haríamos exactamente con los demás años. Ahora bien, con la información anterior, entonces procedemos a elaborar el esquema de flujo de caja correspondiente a este supuesto y observamos efectivamente que se incorporan dicho esquema los gastos financieros, es decir, los intereses del préstamo y la amortización, los cuales se obtienen de la tabla de amortización que elaboramos en la presentación anterior. Al esquema adicionalmente se le incorpora y se le suma a la inversión el préstamo otorgado, que en este caso fue de 138, para finalmente obtener los flujos de caja correspondientes a cada año. Observen bien que el BAN resulta en un valor de 455,37, la TIR un 48,44% y el periodo de retorno 1,33, tarda un poco más en recuperar la inversión con respecto al financiamiento anterior. De esta forma, partiendo del criterio BAN y partiendo del criterio TIR, el proyecto sería aceptado y llevado a cabo. De igual forma, presentamos la tabla en Excel para que se valore y se valide estos resultados a partir de la aplicación de las fórmulas correspondientes. Y finalmente concluyo con este resumen de los pasos que se deben seguir para calcular tanto el BAN y el TIR con calculadora financiera Casio FC100V o FC200V, que son muy similares ambas y que siguen los mismos pasos que se indican acá. Adicionalmente, estos pasos están en el video que tienen disponible desde la plataforma y además también en este link es el correspondiente al video que les indico que se encuentra desde la plataforma. Espero de esta forma que este video sea de utilidad para lo que toca ahora realizar con el caso propuesto. Espero que se encuentren bien y muchísimas gracias.